Hola, hola, bienvenidos a Cocinando con Dios y Conociendo la Palabra. Estamos en la serie Conociendo la Palabra completa en 44 semanas. El día de hoy vamos a hablar del libro de Amos. Y bueno, Espíritu Santo, queremos pedirte que seas tú dirigiendo esta palabra, que nos des discernimiento, sabiduría, que hagas que llegue esta palabra a aquel rincón donde necesita ser escuchada. Incluso a aquel país, Señor, donde tu palabra no es predicada, que llegues hasta ese lugar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y pues, bienvenido Espíritu Santo. Vamos a leer tu palabra. Estamos en Amos 1. Juicios contra las naciones vecinas. Las palabras de Amos, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Quiero que entendamos en esta parte que lo que hoy llamamos un pastor, ¿verdad?, ha sido después de Jesucristo. Apacienta mis ovejas, nos llama pastores, pero en el tiempo de antes eran sacerdotes, y cuando estaba hablando de un pastor es que estaba hablando de un pastor literalmente. Entonces, Dios había elegido a este hombre como profeta a pesar de ser un pastor. ¿Okay? Dijo Jehová: rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco, y por el 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael, y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Y quebraré los cerrojos de Damasco, y destruiré a los moradores del valle de Abén, y los gobernadores de Bet-Den. Y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza, y por el 4 no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza, y consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro, y por el 4 no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro, y consumirá sus palacios. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom, y por el 4 no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano, y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado rencor. Bueno, ¿qué está castigando aquí Dios? Y por lo cual dice: no voy a revocar este castigo. Dice que ha perseguido a espada a su hermano, que violó todo afecto natural, y que en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Entonces aquí podemos entender que este castigo para este lugar venía también por el robo y por el guardar rencor. Así que tenemos que recordar que tenemos un Dios que es un Dios justo, que es un juez justo. Y si pensamos que nosotros podemos hacer daño a las demás personas y que no va a pasar nada, que podemos robar, que podemos guardar rencor y que no va a pasar nada, estamos en un error. Es necesario que vengamos a los pies de Cristo y hagamos uso de ese sacrificio hermoso que Él hizo en la cruz por nosotros y derramó su sangre. Cuando derramó su sangre, nosotros podemos pedir perdón y ser perdonados. Bueno, prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el 4 no revocaré su castigo,
porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Dice por aquí algo terrible, ¿verdad? Dice que tendrán un castigo porque abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Entonces, ¿será que a Dios le molesta el aborto? ¿Será que Dios mira con buenos ojos a aquellos que hacen negocio y practican el aborto de una, de otra, de otra y de otra y de otra mujer por llenar sus bolsillos? ¿Será que Dios no va a reclamar esa sangre, la vida de esos pequeñitos que están siendo sacados del vientre? Voy a repetir. Estamos en Amos 1:12. Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el 4 no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encinta. Entonces no creas que Dios no es un Dios de justicia. No creas que el aborto es algo reciente. Estas palabras, ¿verdad? Esto que sucedía en estos tiempos fue mucho antes de que Jesús viniera a la tierra. Y ya se veía esto, ¿verdad? Ya se veía esta maldad. Por supuesto que seguramente estas mujeres no querían perder a sus hijos. Ahora, con toda esa confusión, con toda esa motivación, tu cuerpo es tuyo, haz lo que tú quieras con tu cuerpo. ¿Qué tanto, verdad? ¿Qué tanto no te estás dando cuenta que lo que hay en tu vientre es creación de Dios? ¿Qué tanto no te estás dando cuenta que si tu madre hubiera tomado la misma decisión que estás queriendo tomar tú, no existirías ni tú, ni tal vez tus futuros hijos, nietos, bisnietos? No tienes idea cuántas generaciones estás cortando cuando tú decides usar ese derecho y decir, es mi cuerpo, yo sé lo que hago. Si tal vez este es nuestro cuerpo, pero ese cuerpo pequeñito que Dios está formando en nuestro vientre, le pertenece esa vida a Él. Y si tú no la interrumpes, ese bebé no solamente va a nacer, va a crecer, se va a convertir con una buena educación, en una buena enseñanza, en un buen hombre, una buena mujer, padre, abuelo, bisabuelo. No te dejes engañar, porque sí, tal vez pueda haber muchos grupos, sobre todo de mujeres, ¿verdad?, que te van a motivar. Es tu cuerpo, es tu derecho, hazlo, sí. Pero cuando te sientas esa gran culpa y ese gran dolor, cuando hayan arrancado de tu vientre ese pequeño bebé, que era tu hijo, no el de nadie más, nadie te va a consolar. ¿Quién va a venir a abrazarte? ¿Quién va a venir a quitarte la culpa, la tristeza, la depresión que muchas veces da después de pasar por un aborto? Solamente Dios te va a poder no solamente perdonar, abrazar, sanar, pero no vas a poder regresar la vida de ese bebé a tu vientre. No vas a poder regresar las generaciones que cortaste. Así que piensa muy bien, si porque muchos ahí afuera dicen que eso es lo correcto, tú no vas a cuidar y defender del hijo que Dios ha puesto en tu vientre. No pienses que porque es muy pequeñito no tiene derecho a vivir. ¿Por qué tiene derecho a vivir?
Y el derecho no se lo estás dando tú, se lo ha dado Dios. Así como un día a ti, alguien te permitió crecer. ¿Cuál hubiera sido la diferencia si tu madre decide abortarte, no sé, a las semanas de que te estabas formando o a los meses? Después de todo, como quiera, estaba cortando con tu vida. Entonces dice aquí, prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el 4 no revocaré su castigo. Porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encinta. ¿Cuántas veces no hay personas? Imagínate, has hecho una carrera en medicina, o tal vez ni siquiera, ¿verdad? Pero has hecho una carrera, tal vez has hecho una especialidad, tardaste tantos años estudiando para terminar dedicándote a matar pequeños bebés indefensos que no se pueden defender para hacerte rico. No pienses que Dios no castigará esto. Si esta palabra te está llegando es porque Dios quiere que vengas al arrepentimiento. Es porque quiere perdonarte, porque quiere cambiarte, porque quiere transformarte, porque quiere que entiendas que Él es el dueño de la vida, no tú. Y bueno, pues siempre le pido al Espíritu Santo que sea Él hablando por medio de mi boca. Y sí, a veces Dios habla cosas que yo no imaginaba que me llevaría a hablar. Pero recordemos que tenemos un Dios justo, un Dios perdonador, un Dios bueno, un Dios que incluso dejó su deidad para venir a presentarse como Jesucristo. Derramó su sangre por nosotros, pagó por nosotros antes de que nosotros naciéramos, antes de que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre. Pero es que dice su palabra, antes que yo te pusiese en el vientre de tu madre, ya te conocía. Ya te había llamado profeta a las naciones, ya tenía planes, ya tenía propósitos para ti. Entonces no te atrevas a pensar que ese pequeñito bebecito que está en un vientre, Dios no lo conoce o no tiene planes o no tiene propósitos o es solamente, creo que le llaman cigoto o algo así. Pues tal vez yo no sepa mucho de medicina, pero sí sé que es Dios el dueño de la vida y quiere traernos al arrepentimiento incluso cuando estamos pensando en un aborto. Quiere sanar nuestro corazón cuando ya hemos pasado por un aborto voluntario, por haberle quitado la vida a ese bebecito. El mundo te puede justificar, las leyes te pueden justificar, pero ¿quién te va a justificar ante Dios? Solamente el arrepentimiento y la sangre de Cristo. Pero si no hay, ¿quién te habrá de justificar? Y como te digo, Dios no te está dando esta palabra para venir con un látigo, pero es necesario que entiendas que tenemos un Dios justo, que tenemos un Dios perdonador, amoroso, bueno, pero requiere arrepentimiento. Requiere que en nuestro corazón nosotros digamos, ¿sabes qué? Reconozco que he hecho algo que no está bien. Reconozco que he pecado, perdóname. Y Él es tan bueno que nos lo perdona, que nos perdona esa vida o esas vidas, porque nos ama. Encenderé fuego en el muro de Raba y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso. Y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el 4 no revocaré su castigo.
porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab como tumulto, con estrépito, sonido de trompeta. Y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová, y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de los cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Pues como yo te digo, tenemos un Dios que es justo, y aquí estaba hablando de castigos para diferentes, pero incluso para su amado Judá. Por ese pueblo amado, ¿verdad? Que le dice: también habrá un castigo para ti, porque a ti te he dado mi ley, tú me has conocido, a ti te he hecho mi hijo, a ti te he llamado, y no has querido seguir mi voluntad. Y se hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Juicio contra Israel. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses con D pequeña. Yo destruiré delante de ellos al amorreo, cuya cultura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo: no profeticéis. Y recordemos que los nazareos eran apartados para Dios y no deberían de beber ni vino ni sidra. Y aquí dice, ¿verdad?, que Israel mismo les dio a beber, y que a los profetas les dijo: no profetices. Pues he aquí, yo os apartaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas, y el ligero no podrá huir al fuerte, no le ayudará su fuerza. Y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneje el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. La verdad es que la palabra de Amos me parece una palabra bastante dura. Es algo que no le desearíamos a nadie. Con sinceridad, como hijos de Dios, no deseamos que ninguna persona sufra. Sin embargo, no podemos ser más justos que Dios, ni tampoco podemos juzgar a Dios por hacer justicia, porque Él sabe cuál es la maldad que hay
en cada uno de nosotros como personas. Y también Él sabe cómo corregirnos. Y es curioso, ¿verdad? Porque justo ahora que estoy leyendo esta palabra de Amos, ¿verdad? Estamos en esos tiempos difíciles donde se escuchan tantas cosas en contra de Israel, en contra... Y creo que debemos mantenernos orando. Es ese pueblo amado de Dios. Bueno, dice, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel. Contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no se apresare? ¿Caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y recordemos que estas palabras que Dios estaba hablando de juicio contra diferentes naciones, se las había dado un profeta, a un pastor de ovejas. Pero lo podemos ver desde los tiempos más antiguos, aquellos tiempos donde Dios hablaba con Abraham, cuando pensó en destruir Sodoma y Gomorra. Dijo, ¿no habré de contarle a mi amigo? ¿Habré de hacer esto sin hacérselo saber? Dice la palabra de Dios que sus hijos escuchan su voz. Él es nuestro pastor y Él habla. Dios aún sigue hablando. A veces nos habla por sueños, a veces por su palabra, a veces nos habla directamente aquí en la mente. Y algunas personas dicen haber escuchado su voz audible. Él sigue hablando, no es ni mudo ni sordo. Y cuando Él manda avisos, cuando Él habla, ¿verdad? Cuando Él, en su mayoría de veces, no es porque quiera hacer un mal, sino porque quiere que vengamos al arrepentimiento. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y Jesús vino a esta tierra y nos dejó su Espíritu Santo para que nos hable, para que nos revele, para que nos dé discernimiento, para que nos enseñe. Y nos ha dado dones, y entre esos dones, el don de profecía. Solo es que muchas veces también cuando Él nos habla, sentimos la presión del mundo. Hay temas que no quisiéramos hablar. ¿Por qué? Porque sabemos que hay todo un mundo ahí afuera que nos va a querer juzgar y que va a querer venirse encima. Por ejemplo, el tema del aborto.
Pero si Dios quiere hablarle a alguna persona para que venga el arrepentimiento, ¿quién soy yo para callarme la boca cuando Dios quiere hablar algo? A veces lo que el Señor nos llama a hablar, a nosotros nos puede preocupar hablarlo, pero Él quiere hablar a nuestro corazón y que nosotros hablemos la verdad, porque muchos podrían salvarse cuando nosotros hablamos la verdad. Dice, proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y de Sid, reuníos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella, y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesoran rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así, un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová. De la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados con cuernos del altar, y caerán a tierra. Entonces, pues aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo Dios es justo. Dice, ves las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así, un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama o al lado de un lecho. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Bueno, y aunque no me quiero distraer, no puedo evitar leer lo que me han escrito, pero solo me sirve para glorificar a Dios y para decir gracias, Señor, porque aunque hablas al mismo tiempo de castigo para aquellos que están haciendo lo malo delante de tus ojos, también podemos ver tu fidelidad, Señor. También podemos ver aquí en este pedacito, ¿verdad?, que dice, de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria. Así el Señor tiene cuidado de nuestros hijos, de nuestra familia, de nosotros. Y Rita, me alegro mucho que tu hija esté bien. Y eso es lo que hace el Señor, cuidarnos y guardarnos aún de todo mal. Aún en medio de tanta destrucción, aún en medio de tanta maldad, aún en medio de tantas cosas que se están viviendo, Dios tiene cuidado de sus hijos. Y aunque la palabra que estamos leyendo el día de hoy es una palabra bastante dura, pero es parte de la Biblia, tenemos que leerla completa. Pero también podemos ver su misericordia. También podemos ver aún en este pedacito, ¿verdad?,
que nuestro pastor nos libra aún de la boca del león. Aún cuando ya parece que el enemigo quiere arremeter contra nosotros y hacernos daño, nosotros tenemos a alguien que nos cuida y ese es nuestro Dios. Así que aunque estas palabras que hoy nos ha dado el día de hoy nuestro Dios para conocer, para que si estamos en pecado vengamos al arrepentimiento, pero también nos habla si estás a cuentas con el Señor, si estás con ese corazón que le has entregado a Él, aún no te preocupes. Dice su palabra, caerán 1000 y 10,000, mas a ti no llegará. El Señor está cuidando de sus hijos también, porque eso es justo. Dice, el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Y heriré la casa del invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Sabes, este pequeño versículo me hace pensar en que cuando nosotros no tenemos problemas reales, estamos preocupados por tantas tonterías. Nos afligen cosas como la belleza, como si, no sé, cosas tan vanas, como si nuestro abdomen está lo suficientemente plano o no, si nuestra piel se va a volver flácida, si una arruga más te salió o te dejó de salir. Pasamos nuestro tiempo pensando a veces en cositas como una decoración, una casa, cosas materiales. Pero cuando vemos las cosas tan difíciles que están pasando a nuestro alrededor, cuando escuchamos las noticias y nos damos cuenta que hay gente que vive en otros países que podría ser deportado y perderlo absolutamente todo. Cuando vemos que Israel está en medio de algo tan complicado, ¿verdad? Como lo es una guerra y que gente está muriendo, ahí es donde nos damos cuenta que tal vez no vale la pena estarnos preocupando por pequeñeces, que tal vez tanto nos afanamos en esta tierra, como dice aquí, ¿verdad? Heriré la casa de invierno con la casa de verano. Las casas de marfil perecerán, muchas casas serán arruinadas. ¿Cuánta gente no estará perdiendo sus riquezas en este momento? Su residencia, su casa de campo. ¿Qué importa ahorita el estatus social? Lo que dirá la sociedad de ti. Si las amistades, ¿verdad? Creen que te ves bien o no. Amistades que muchas veces ni siquiera son amistades, sino gente que solamente ve las apariencias. En estos tiempos, ¿verdad? Cuando mucha gente está perdiendo no solo toda su fortuna, sino la vida de sus seres queridos o su propia vida, es que entendemos que nada vale la pena para estar preocupados, porque nos afanamos por el trabajo, por lo que hemos de vestir, por la casa, por los bienes, por los terrenos. ¿Por qué estamos afanados cuando no sabemos ni siquiera si mañana vamos a despertar? No quiero sonar negativa, ¿verdad? Primero Dios, vamos a despertar por mucho más tiempo. Pero de verdad, ¿por qué nos afanamos tanto por un coche, por una casa, por un cuerpo? Si cuando salgamos de esta tierra no nos vamos a llevar nada. Si esta carne, ¿verdad? A la cual le puedes invertir y hacer una cirugía tras otra y ponle aquí, quítale acá y muévele aquí. Sí, pero como quiera va a envejecer. Si bien te va. Y si no, pues
así estés espectacular o estemos espectaculares, de cualquier forma en la muerte, a esta carne no le queda nada. Esta carne no va a ir a la vida eterna. Y mira que digo estas palabras y es como que escupo para arriba. Nos preocupamos tanto por cosas que no son eternas. Y heriré la casa de invierno como la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas unas tras otras, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Pues ya sabemos que Dios es quien pone y quita reyes. Él puede poner y quitar gobernadores, presidentes, y las personas podríamos ser incluso muy poderosos, pero no significa que tengamos más poder que Dios. Un momentito, por favor.
Una disculpa. Ok. Bueno, dice por aquí, ¿no saben hacer lo recto? Dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Y bueno, dice, heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Oíd estas palabras, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y que quebrantáis a los menesterosos. Que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Y justo era lo que les hablaba, ¿verdad? Que no porque el hombre sea muy poderoso, Dios no está viendo lo que está sucediendo. Dios ha visto, ¿verdad?, cuántos poderosos han estado oprimiendo a los que no tienen poder. Y tenemos un Dios que es justo. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí vienen días sobre vosotros, días en que os llevarán con ganchos a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Entonces no nos extrañemos, ¿verdad?, de estar viendo tantas cosas que le pueden suceder aún a la gente con más poder, porque tenemos un Dios justo. Por eso nosotros tenemos que estar orando, pidiendo misericordia. Dice, y saldréis por las brechas unas tras otras y seréis echados del palacio, dice Jehová. Estamos en Amós 4:3. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgad la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y publicad, proclamad y publicad ofrendas voluntarias. Pues si así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Y aquí empieza una parte muy importante, de por qué muchas veces Dios incluso permite algunas cosas para que volvamos a Él. Dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. Hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volviste a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. E hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volviste a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. Langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volviste a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuiste como tizón escapado del fuego. Mas no os volviste a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí, el que formó los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos.
es su nombre. Bueno, podemos ver aquí algo bien importante. A veces nosotros no alcanzamos a entender, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se permite la maldad? ¿Por qué si tenemos un Dios que es tan bueno? Porque lo es. Porque a veces permite que sucedan ciertas cosas. Porque a veces hay tanto dolor. Porque normalmente ese dolor por el cual pasamos es a causa de nuestro pecado, del pecado de nuestras generaciones pasadas. Hacemos lo malo delante de Dios una y otra vez. Y cuando vienen las consecuencias, volteamos a culpar a Dios. Como si Dios fuera quien viniera a hacernos ese daño. Pero es que el hecho de que Él lo permita, de que Él no detenga ese mal en contra de nosotros, ya muchas veces el humano dice, ya Dios es culpable, aunque te haya formado, aunque te haya creado, aunque te dé el aire para que respires, aunque te dé vida, aunque te dé salud, aunque te haya dado familia, aunque te haya dado tanto, todo el tiempo, y nosotros no hayamos ni siquiera volteado a verlo. Pero cuando permite que algo malo nos suceda, nos enojamos. Como humanos lo hacemos. Culpamos a Dios de nuestras decisiones o de las decisiones que los que están a nuestro alrededor han tomado. No quisiéramos pasar ni siquiera por consecuencias, pero algunas veces Dios permite esas consecuencias. Muchas veces Dios decide parar la lluvia y decir, ¿sabes qué? Pues no voy a darle lluvia. ¿Y qué hacemos sin la lluvia? Prácticamente morirnos de hambre porque todo encarece, todo escasea, todo se acaba. Necesitamos la lluvia. Lluvia que a veces no valoramos. Pero en todo esto hay algo. Dice, con todo no os volvisteis a mí, dice Jehová. No pasamos hace poco por una pandemia terrible, murió mucha gente, hubo mucho dolor, mucha preocupación. Y diría Dios, y con todo no os volvisteis a mí. Algunos tal vez. Pero la gente sigue en lo suyo, entretenida con las redes sociales, los celulares. A veces no queremos volvernos al Señor. ¿Qué necesitamos que pase? ¿Qué necesitamos ver? ¿En qué situación necesitamos estar para venir a sus pies? ¿En qué necesitamos vivir o hacer? ¿O qué necesita Dios permitir en nuestras vidas para que nosotros nos volvamos a Él? Dice, oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor. La ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis por Bérseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra, buscad al que hace las Pleiades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad,
y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder sus casas a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien. Estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. En todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán, ay, ay. Y al labrador llamarán a lloro, y a endecha a los que sepan endechar. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Ay de los que deseen el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entraren en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vosotros holocaustos y vuestras ofrendas, no lo recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Es pregunta. Antes bien, lleváis el tabernáculo de vuestro Moloc y ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses con de pequeña, que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Y pues, ¿qué creen? Aquí hemos terminado con la lectura del día de hoy. Y aunque la palabra es muy dura, pues el final para muchos también será muy duro. Y aunque no es que me encante hablar de esto, es necesario. Es necesario hablar de que Jesucristo vino a esta tierra a hacerse un hombre como tú y como yo, para hacer un sacrificio perfecto. Vino a vivir una vida sin pecado para mostrarnos que sí se podía cumplir la ley, solamente Él la cumplió. Y vino a pagar el precio que nosotros teníamos que pagar, la muerte, el lago de fuego. Es lo que nos estaba esperando después de una vida de pecado. Pero Él no solamente murió por nosotros, sino que también resucitó. ¿Qué nos toca a nosotros? Algo tan simple, solamente el arrepentimiento, solamente el reconocer nuestro propio pecado y decir, acepto que tú ya pagaste por mí ese pecado, acepto esa vida eterna que tú has preparado por mí, acepto esa salvación que te costó sangre, mi amado Jesús, esa salvación que tú viniste a darnos. Dice su palabra, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Él quiere cambiar y transformar nuestra vida. Él nos ha hablado
por tanto tiempo. Incluso ha permitido muchas veces que algunas cosas nos acontezcan. ¿Cuántas veces habremos estado al borde tal vez de la muerte? Y Dios aún nos ha librado de la misma muerte. ¿Sabes por qué? Porque aún tiene planes y propósitos para nosotros. Aún no se ha rendido. Aún sigue esperando por ti y por mí. Aún vuelve a tocar la puerta de nuestro corazón. A veces nos han acontecido tantas cosas como lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Tantas cosas nos han sucedido. Y Él podría decir, pero ni aún así se arrepienten. Ni aún así vienen a mí. Así que si tú estás escuchando este video y aún no has aceptado a Jesús en tu corazón, aún estas palabras tan duras que hemos hablado el día de hoy, son para decirte, Dios a veces ha permitido cosas difíciles en tu vida. ¿Qué más quieres que siga permitiendo para que tú vengas a sus pies? ¿Qué más necesita pasar en tu vida para que tú digas, ¿sabes qué? Voy a venir al arrepentimiento. Voy a pedirle a Jesús que entre a mi corazón y se quede conmigo. Y como te digo, la palabra de hoy no es para juzgarte, para darte de bibliazos, para hablarte de un Dios castigador, ¿no? Porque tenemos un Dios que es justo. Y que aún estos castigos de los cuales habla la Biblia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, eran castigos bien merecidos. Eran juicios justos. Pero aún en su palabra Él dice, vuélvete a mí. Haz lo bueno y no lo malo. Buscadme y viviréis. Así que si has tomado esta decisión, sería hermoso que no tomes esta decisión por juicio, que no tomes esta decisión solo por pensar, es que si no vengo, si no me arrepiento, me voy a ir al infierno. Es triste tomar una decisión así. Sino que yo te invitaría a que tomes esta decisión por agradecimiento. Por decir, wow, Jesús no solo vino a la tierra a hacerse humano, sino que pagó por mí. Y eso no será en vano. Yo voy a aprovecharlo. Voy a aprovechar el sacrificio que Él hizo por mí. No va a ser en vano, al menos en mi vida. Así que te invito a hacer esta oración. Señor Jesús, en esta hora yo te acepto como mi Señor y Salvador. Acepto el sacrificio que tú hiciste en la cruz por mí. Te pido perdón por todos mis pecados. Perdóname. Perdóname si he venido a tus pies de la forma más dura. Perdóname si cuando con tanto amor me has estado hablando que me acerque a ti y no lo he hecho. Perdóname si he tenido que esperar a que me sucedan tantas cosas difíciles, a tocar fondo para venir a decirte que sí te acepto. Lléname de tu amor. Lléname de tu presencia. Gracias por perdonar mis pecados. Para mí es imposible cambiar. Ayúdame a ser diferente, a ser transformado por ti, a no seguir haciendo las cosas malas que antes hacía. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias por esa vida eterna que has preparado para mí, para mi familia, para aquellos que hemos decidido aceptarte. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ahora permíteme orar por ti. Sabes,
Yo te decía que es muy triste cuando una persona decide aceptar a Jesús en su corazón solamente por miedo. Porque si tuviéramos un Dios que nos quisiera tener obligados, pues no habría tomado nuestro lugar en la cruz, derramado su sangre por nosotros. No habría perdonado todos nuestros pecados, simplemente nos hubiera obligado, simplemente hubiera hecho robots. Pero no hizo robots, hizo personas a su imagen y semejanza. Y nos ha dado la oportunidad de elegir. Dice la palabra que nosotros podemos elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y cuando lo elegimos a Él, estamos eligiendo vida y estamos desechando la muerte. Estamos eligiendo bendición y estamos desechando la maldición. Y cuando venimos a sus pies, nos podemos dar cuenta que es un Dios maravilloso, que es un Dios de amor, que es un Dios que nos habla al oído, que nos abraza, que nos llena de su presencia, que sana nuestro corazón, que sana nuestro cuerpo, que sana nuestras finanzas, que nos bendice, que nos habla, que nos trata como amigos, que nos ha hecho sus hijos, que nos llama reyes y sacerdotes. Es nuestro mejor amigo. Aunque como dice la Biblia, ¿verdad? Que Él al que ama disciplina, que Él corrige a sus hijos. ¿Qué padre no lo haría? ¿Qué padre que ama a sus hijos no le daría una disciplina correcta para evitar que no pierda la vida eterna? Nosotros lo haríamos en esta tierra si vemos que nuestros hijos están haciendo lo malo y que pueden llegar a perder la vida, los vamos a corregir. Si Dios sabe que vamos a perder la eternidad, ¿crees que no nos va a dejar pasar por un tiempo de corrección para que no perdamos nuestra salvación? Lo hará, cuidará de nosotros. Y bueno, pues permíteme orar por ti. Espíritu Santo, te pido que dirijas esta oración. Te doy gracias por aquellas personas a las cuales hoy has tocado su corazón. Quiero orarte especialmente por aquellas personas que han sufrido un aborto, Señor. Si han sufrido un aborto no planeado, un aborto doloroso, Señor. Padre, consuela sus corazones. Sana ese corazón, quita toda culpa. Trae paz a ese corazón. Solamente tú puedes sanar el corazón, Señor. Y si tienen el anhelo de ser padres, permíteles, Padre, ser padres. Vuelve a plantar, Señor, esa semillita en el vientre y forma un bebé, un hijo tuyo, una hija tuya en ese vientre. Trae sanidad a ese corazón y permíteles ser padres, aquellos que lo están anhelando, Padre. Aquellos que no han podido ser padres y que anhelan con todo su corazón tener un hijo. Hoy declaro en el nombre poderoso de Jesús que sanas esa matriz, que sanas esos órganos sexuales femeninos y masculinos y que permites, Padre, que aquellos que te están clamando por un hijo puedan ser padres. Y también, Señor, quiero pedirte por aquellas mujeres, Padre, que fueron parte en el pasado de un aborto, que decidieron abortar, tal vez porque no te conocían, tal vez porque no entendían la verdad sobre un hijo en ese vientre, que no estaban entendiendo que ese bebecito tú se los estabas poniendo en el vientre, que era un regalo maravilloso, que era una bendición y no una maldición. Y si tomaron aquella decisión, Padre, y hoy se sienten culpables, hoy se pueden haber sentido incluso lastimados con esta palabra, sana su corazón, Padre. Sana ese corazón, papito. Y si ya son padres, permíteles disfrutar de los hijos que ahora tienen. Quita toda maldición en ellos, en su casa, en su familia. Quita toda culpa, Señor. Y si aún no son padres, permíteles llegar a ser padres. Permíteles disfrutar de un bebé en casa. Quita toda culpa. Tú no vienes con juicio. Tú no vienes a causar dolor.
ni a hacer una herida más grande. Tú vienes a sanarla. Pero es necesario reconocer nuestro pecado. Es necesario venir al arrepentimiento para que ese dolor se vaya, para que esa sanidad venga a nuestro corazón. Así que yo te pido que sanes ese corazón de aquella madre que fue parte de un aborto, Señor. Sana ese corazón. Sana ese corazón, papito. Quita toda depresión. Declaro que toda depresión se va en el nombre poderoso de Jesús. Que toda tristeza se va, que todo luto se va, aunque haya pasado mucho tiempo. Si hay un luto aún en ese corazón por la pérdida de ese pequeñito bebé, tú quitas ahora ese luto. Tú traes consuelo, traes paz, traes bendición, Señor. Si hay algunos hombres, Señor, que le pidieron tal vez en el pasado a su novia, a su amante, a su esposa, aquella mujer que estaba embarazada y le pidieron abortar. Por favor, perdónalos, Señor. Por favor, perdónalos por no haberse hecho cargo de ese hijo que tú les estabas dando como un regalo, Padre. Perdónalos, quita toda culpa. Trae paz, que si ahora tienen hijos los puedan disfrutar. Que si no han podido ser padres a causa de esa maldición que adquirieron, Señor, permíteles ser padres. Trae perdón, trae paz, quita toda culpa, quita toda tristeza. Y Padre, si hubiera algún médico, algún hombre, alguna mujer que se ha dedicado a ayudar a otros a hacer abortos, incluso si los ha estado ayudando con sus propias palabras y con sus consejos, si ha ayudado a otras mujeres o a otras parejas a lo que realmente es, a quitarle la vida a un ser indefenso. Hoy pon arrepentimiento en su corazón y quita toda culpa y trae paz. Y como dice tu palabra, Señor, tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más. Toca sus corazones para que no sigan haciendo esta labor de matar esos pequeñitos en el vientre de sus madres. Solo a ti te corresponde, Señor, el hecho de darnos vida y también el hecho de decidir hasta cuándo viviremos. Te doy gracias por ese perdón, por esa sanidad que estás trayendo a los corazones. Quita toda maldición, Señor, que habían adquirido estas personas. Trae paz, que puedan disfrutar sus propias familias, sus propios hijos, que puedan ser padres, Señor. Trae paz a sus corazones. Has traído perdón, has traído consuelo, has traído paz. Yo declaro una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo declaro que tú secarás esas lágrimas y consolarás esos corazones, Padre. Que traerás esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que estarás abrazando a esas personas, Señor, que hoy han venido al arrepentimiento. Aún, Señor, puedo verte consolar a alguien de esta forma y aún esa persona está sintiendo esa caricia de parte tuya. Eres un Padre amoroso, eres un Padre de amor, eres un Dios de amor, eres un Dios maravilloso, bueno, precioso, que no nos culpa. Señor, gracias a los que ya tenemos hijos, gracias por nuestros hijos, gracias por nuestras familias. Gracias, papito, por aquellos hijos que habrás de plantar en aquellos vientres, Señor, que están escuchando esta oración. Gracias, papito. Gracias, papito. Permítenos disfrutar de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestros hogares, de nuestros matrimonios. Y aquellos que aún lo anhelan, Señor, darles la posibilidad de tener esa familia sana, esos corazones heridos, aún por personas del pasado. Trae sanidad, trae paz, trae gozo, trae alegría. Trae ese derramamiento de tu presencia y de tu Espíritu Santo. Declara una paz sobre toda tu casa, sobre toda tu familia. Declara una paz completa. Que el fuego del Espíritu Santo inunde tu casa, tu hogar, tu familia, tus bienes. Que todo lo que la planta de tus pies pisares te pertenece, todo lo que emprendas con tus manos sea prosperado. Que Dios ponga la bendición sobre tu trabajo, sobre tus manos, sobre tus finanzas.
sobre tu familia. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, y te pedimos que nos libres de todo ataque o contraataque del enemigo, que la palabra que hoy nos has dado quede sembrada en nuestro corazón y nos transforme. Que el enemigo no aproveche esta palabra para querer traer juicio o culpa sobre nosotros, sino que tú derramarás esa paz sobre nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Pues gracias por acompañarme, nos vemos pronto, bendiciones.